espera un segundo. Ahí está, Ahí ahora sí. estamos. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Me vuelvo a presentar, mi nombre es Maricela Alfonso, soy una de las profesoras del módulo El sentido de la educación, el módulo 5, y hoy tenemos nuestra tercera clase. Vamos a retomar un poquito lo que trabajamos la clase anterior, pero hoy vamos a focalizar en lo que es infancia y educación. Vamos a hacer un breve recorrido por la historia de la filosofía, recuperando algunos conceptos de infancia, porque la infancia hoy nos va a permitir pensarnos a nosotros en nuestro rol como docentes, pero también nos va a permitir pensar la educación, algo que empezamos a hacer la clase anterior, no sé si recuerdan un poquito. Ustedes tenían dos textos obligatorios de la clase. Recuérdenme ahora que les comparta algo que me dio el profe Julio, que una de los textos obligatorios que tienen que leer de la parte del profe Julio. Había dos textos, que ustedes retomo lo mío, que tenían para poder trabajar esto que habíamos iniciado, que es el campo de la filosofía de la educación. Uno era el texto de Carlos Cullen, este filósofo argentino, que nos invitaba a poner en cuestionamiento lo que entendemos por educación, pero sobre todo su invitación es a repensar el sentido de la educación, ¿no? Y nos decía en algún punto Cullen, no hay una esencia de la educación, no sabemos a priori qué es la educación, sino que la educación es un pensar constante entendiéndola como una práctica histórica, ¿no? Es decir, lo que entendíamos por educación en la antigüedad, lo que entendíamos por educación en la Edad Media, en la modernidad, no es lo mismo que entendemos hoy por educación. Pero eso implica un trabajo de reflexión, ¿no? Y después teníamos el texto de Cullen, que en algún punto comparten con Cohen, teníamos el texto de Cohen al revés, que comparten con Cullen esta idea de que el campo académico de la filosofía de la educación es un campo complejo, es un campo problemático. Yo les decía que era un campo muy nuevo, ¿sí? Que surge entre la década del 60 y el 70. Si bien hay raíces ya que empiezan a vislumbrar el campo de la filosofía de la educación, no se le da el estatuto epistemológico que merece, ¿no? Y bueno, y Cohen nos decía un poco, o nos señalaba cómo tendríamos que enseñar esta filosofía de la educación. Eso es un poco lo que trabajamos en la clase pasada, y en esta caracterización de cómo enseñar la filosofía también nos permitía ver cómo es la filosofía de la educación, ¿no? Entonces, como una práctica reflexiva sobre, valga la redundancia, nuestra propia práctica. Es decir, hacer filosofía de la educación es poder pensar, repensar nuestras prácticas pedagógicas, ¿sí? Y en ese repensar nos vamos pensando a nosotros como sujetos de la educación. Hoy la propuesta es esta, poder pensarnos desde ese nuevo concepto. ¿Se acuerdan que en las clases pasadas yo les decía, vamos a trabajar tres grandes conceptos: el concepto de educación, el concepto de filosofía, que ya lo vieron en las clases anteriores, y el concepto de infancia? Así que hoy vamos a adentrarnos, por así decirlo, con el concepto de infancia, que algo les compartía en la clase escrita, que la tienen en el aula. Este concepto de infancia, que es un concepto relativamente nuevo, podríamos decir, es un concepto moderno, el término infancia. ¿Qué significa esto? Que en la antigüedad no existió el concepto infancia. Y etimológicamente la palabra infancia significa sin habla. Es decir, el infante es el que no puede hablar o el que no tiene esta relación con el lenguaje. Entonces, pensarlo como el que sin habla, ¿sí? El que no sabe hablar, podríamos decir, porque todavía no conoce el lenguaje, es pensar, fíjense que ahí ya empezamos a definir el término desde lo que no tiene, desde esta negación, desde esta carencia. Y si uno piensa, ahora vamos a hacer ese ejercicio de pensar los discursos que circulan en torno a la infancia, vamos a ver que generalmente siempre definimos algo por lo que le falta, por lo que no se tiene, ¿sí? Entonces la infancia es aquel que no tal cosa.
Es más, cuando pensamos a la infancia, siempre la pensamos con alguien que vaya guiando, porque el infante no sabe qué hacer, ¿sí? Necesita alguien que le vaya marcando qué está bien, qué está mal, por dónde seguir, ¿sí? Ahora vamos a ver si realmente es así, qué piensan ustedes de esto, si realmente el infante necesita a alguien que le marque este camino, ¿no? Entonces la propuesta hoy es poder ir un poquito a la historia para pensar después la actualidad, porque en la historia vamos a encontrar, en la historia de la filosofía, vamos a encontrar la raíz, el origen de estos discursos sobre la infancia, ¿sí? Bien, hasta acá, dudas, preguntas, algo que no haya quedado claro de la clase anterior, si no comenzamos. No, bien. Entonces, ahora les voy a volver a compartir pantalla, igual que la clase pasada. Ahí va. Bueno, ustedes recuerden que yo no los veo, no soy muy buena con la tecnología, así que ahora voy a compartir, no los veo, ustedes cualquier cosa habilitan su micrófono y me interrumpen, preguntan lo que les parece. Bien, ahí pueden ver, Sí, sí, vemos. está bien. Ahí está. Buenísimo. Bueno, acá tenemos una, después vamos a recuperar esta imagen, es una imagen que a mí me gusta mucho de la infancia. Acá hay una asociación, eso es una aclaración que vamos a recuperar de la clase anterior. Acá hay una asociación entre infancia y niñez. La clase anterior decíamos que la infancia no es la niñez. Es decir, pensar la infancia asociada a la niñez es quitarle a la infancia todo el potencial que la infancia tiene, ¿sí? Entonces, vamos a ver que de los filósofos que hoy vamos a trabajar, en la antigüedad y en la Edad Media, la infancia está asociada a la niñez. Sin embargo, en la edad contemporánea, con los filósofos que vamos a trabajar, hay un vuelco, es decir, giramos un poco y ya no pensamos a la infancia asociada con la niñez, sino vamos a pensar la infancia como un concepto filosófico que nos va a llevar a repensar en la niñez. Pero la infancia en la contemporaneidad no es la niñez, ¿sí? Es decir, es mucho más amplio, mucho más abarcativo la infancia, porque pensar la infancia, asociarla con la niñez, como decíamos la otra vez, es quitarnos a nosotros adultos la posibilidad de ser infantes, la posibilidad de tener una experiencia de infancia, ¿sí? Y yo les decía la otra vez, yo, Maricela adulta, no voy a ser niña, no más, porque cronológicamente no puedo. Ustedes no van a ser niños, pero sí, desde los conceptos que hoy vamos a trabajar, puedo o podemos devenir infante. Aparece el concepto de devenir acá, ¿sí? Entonces, tenemos la posibilidad de tener experiencias con la infancia o de infancia. Bien, acá, bueno, esto es lo que veíamos en la clase pasada, esta interrelación entre estos tres conceptos, filosofía, infancia y educación. Y vamos a comenzar retomando un poquito la alegoría de la caverna, que algo vimos y que también es un texto, me parece que lo tienen para trabajar con el profe Julio, ¿sí? En la alegoría de la caverna veíamos, a ver, la alegoría de la caverna tiene como varias lecturas que podemos hacer. Las lecturas que siempre se hacen sobre la alegoría es esto que trabajaron en la clase pasada con el profe Julio, eh, esta alegoría de la línea, en el sentido de decir, bueno, podemos ver los grados del conocimiento, los distintos niveles del saber, podemos trabajar el mundo sensible, el mundo inteligible, son como las dos lecturas que uno puede hacer de la alegoría de la caverna. Pero si nos enfocamos ahora en educación, también podemos hacer una lectura. Por ahí, otro modo de ver la alegoría de la caverna es pensar estos esclavos que desean salir de esta caverna, de este mundo de sombras, de este mundo de tinieblas,
desean salir para conocer otra cosa, es decir, podríamos pensar, hacer una lectura más filosófica en el sentido de este esclavo, este esclavo, porque es uno el que se libera, eh, está como insatisfecho, ya no está conforme o cómodo con este lugar que le toca y desea salir, desea buscar otra cosa. ¿Sí? Entonces hay un deseo que es el que mueve al esclavo a ir hacia ese mundo inteligible. ¿Sí? Pero una vez que llega, a ver, este camino de ascenso, como verán, no es un camino simple, lo que nos lleva a pensar que la educación no es un camino simple. La educación es un camino, en la mirada que podemos hacer de la alegoría, un camino bastante escarpado, bastante complicado, es un camino en donde hay que detenerse, porque hay que adaptarse a, ¿sí? Es cuando el esclavo sube, se encuentra con los objetos, acá aparece el nivel de la creencia, ¿sí? Eh, pero cuando sigue ascendiendo se encuentra con el fuego. Y el fuego es como el primer punto donde tiene que detenerse el esclavo. Hay que detenerse para adaptarse a esta luz, una luz con la que yo no estoy acostumbrado, ¿sí? Entonces tengo que tomarme un tiempo para adaptarme a la luz. Y sigue el camino difícil, obviamente se torna difícil, y sigue un proceso de adaptación. Cuando fíjense cómo el esclavo se tapa los ojos porque no puede ver directamente la luz del sol, a pesar de haberse acostumbrado acá a la luz del fuego. ¿Sí? Cuando el esclavo asciende, o cuando está en la superficie, se encuentra solo, ¿sí? Porque en realidad el sol sube. Entonces, podríamos pensar que en esta situación siente, podríamos decir, filía, es decir, siente amor por estos que quedaron, porque no estaba viviendo solo en este mundo, en las tinieblas, estaba con sus amigos, con su familia. Entonces, en este estado, en esta sensación de filía, en este sentimiento de amor y de compasión, porque siente compasión por estos otros, regresa. El esclavo regresa para decirle a sus compañeros que esto que están viviendo no es lo real, ¿sí? Que lo real está en la superficie. ¿Sí? Pero para eso tienen que hacer ese esfuerzo y tienen que recorrer este camino complicado, complejo. ¿Sí? Bueno, conocemos la historia, bueno, para los que no conocen, perdón, la historia es que nadie le cree al esclavo que regresa, más lo tratan de loco e incluso lo quieren matar. ¿Sí? Pero quedémonos con esta idea. Hay alguien que una vez que ascendió, ¿sí? Es una lectura, digo, después podemos debatir si puede ser o no así, es una lectura que estamos haciendo o que estoy haciendo en este caso de la alegoría. Hay alguien que ascendió, que conoció lo real, lo verdadero, y que regresa con ese saber adquirido. Regresa con un saber que posee creyéndose que sabe, ¿sí? Vuelve a buscar a estos compañeros y le dice, miren muchachos, esto no es lo que parece, si ustedes quieren conocer lo real me van a tener que seguir. Entonces podríamos encontrar acá esta función pedagógica y política de este esclavo que podría ser un filósofo, que no está satisfecho eh, con esto que está viviendo y desea conocer más. En esta lectura, en realidad, podríamos pensar que cuando está en la caverna y desea salir en este estado de curiosidad, de ganas de saber, es una actitud muy propia del filósofo, este filósofo que no se conforma con nada, ¿sí? Lo que les decía la clase pasada del profe Julio, este que se encuentra entre la sabiduría y la ignorancia, ¿sí? El Eros que se encuentra entre la riqueza y la pobreza, entonces como nunca está conforme con nada, siempre quiere más y cuando tiene más eso que tiene no le conforma, entonces sigue buscando en este deseo constante de saber. En esta actitud podríamos decir, sí, el esclavo es un filósofo. Ahora, cuando el esclavo se cree que sabe algo, que posee este saber y por lo tanto se cree dueño del saber y por eso lo va a compartir como alguien que sabe,
podríamos pensar que hay una traición a la filosofía acá, ¿sí? Porque se termina convirtiendo en una especie de pedagogía, un saber a enseñar, a transmitir. Y es como que ya está, ya conocí y me quedo con esto. ¿Sí? Hasta acá, ¿se va entendiendo? Recuerden que no los veo. ¿Seguimos? Bien. Eh, ¿Sí? ¿Alguien? Sí, se entiende muy bien. Bueno. Cualquier cosa, pregunten. Vamos ahora a ir a la infancia en Platón. Es decir, estuvimos trabajando la alegoría de la caverna, ¿sí? Que vamos a encontrar en el libro en su libro La República, específicamente en el libro 7. Y hoy vamos a detenernos en cómo entiende Platón a la infancia. Y aclaro algo, a Platón no le interesa la infancia. Es decir, no fue una preocupación filosófica la infancia para Platón. En realidad a Platón siempre le interesó la política. Es decir, él pensaba un proyecto político para lograr esta república, esta polis ideal, esta utopía que él tenía. ¿Sí? Lo que pasa es que pensar en esta polis ideal lo lleva a Platón a tener que pensar en un proyecto educativo. Entonces va a ser en realidad el primer filósofo que va a plantear un proyecto educativo. ¿Sí? También lo encontramos en el libro La República. Pensar en la educación a Platón lo lleva a tener que pensar en la infancia, ¿sí? Pero no es su preocupación principal. De hecho, en la antigüedad no existe un término para nombrar a la infancia. Vamos a encontrar que hay dos palabras que se utilizaban para nombrar a lo que nosotros podríamos llamar infancia. Infancia, aclaro acá en este contexto, entendido como una etapa de la vida, como una etapa cronológica, asociada, podríamos decir, a la niñez. Eh, en la Grecia antigua, los términos eran pais y neos. El término pais, de donde viene pedagogo, en realidad era paidagogo, ¿sí? Es un término que se usaba para nombrar a las personas desde el momento del nacimiento hasta, en los varones, hasta que adquirían la mayoría de edad, es decir, adquirían la ciudadanía, y en las mujeres hasta el momento en que se casaban. Es decir, es un término que abarca una etapa de la vida bastante extensa, ¿sí? Y después el otro término que se utilizaba era el término neo, que se usaba indistintamente para las personas como para los objetos, y refiere a nuevo como el significado que nosotros le damos. ¿Sí? Entonces ahí ya encontramos una especie de vacío conceptual, dado que no hay un término para nombrar a la infancia. ¿Sí? En los textos platónicos, y no solo en la República, sino en los diversos diálogos de Platón, se puede inferir que Platón caracteriza la infancia con estas cuatro ideas. ¿Sí? La infancia para Platón va a ser pura posibilidad, va a ser inferioridad, va a ser entendida como un otro despreciado y principalmente va a ser entendida como material de política. ¿Sí? ¿Qué significa esto de que, bueno, perdón, vuelvo un paréntesis acá? Para Platón es fundamental la educación, y sobre todo la educación en los primeros años, porque él entiende que al igual que como nosotros cuando plantamos un árbol, el árbol que crece torcido no se puede enderezar más. Entonces, ¿qué hacemos cuando plantamos un árbol? Le ponemos un tutor, ¿sí? Para que vaya derechito en este crecimiento. Esa misma idea tenía Platón sobre la niñez. ¿Sí? Entonces, primero hay que educar en los primeros años. ¿Por qué? Porque los primeros años son fundamentales. Entonces, lo que se marca en el primer año va a ser indispensable para la vida adulta. Y esto es importante, el niño no importa en cuanto niño, el niño importa en lo que va a ser en la adultez, porque lo que le importa a Platón son los adultos. Y de hecho, Platón jamás va a pensar que la filosofía se puede acercar a los niños. No, la filosofía es algo que está al alcance solamente de los adultos. ¿Sí? Entonces, en este sentido, la infancia es pura posibilidad porque esa materia amorfa, va a decir Platón, ¿sí?
esa materia sin forma, es la posibilidad de hacer con él o con esa materia lo que uno desea. En este caso, deseamos buenos ciudadanos para lograr esta polis ideal, ¿sí? Entonces, esto trae un peligro. ¿Por qué? Porque como es pura posibilidad, yo con el niño puedo hacer cualquier cosa. Es decir, puedo encaminarlo, educarlo para un proyecto bueno, después vamos a ver el concepto de bueno, o puedo encaminar para algo malo, ¿sí? Por eso es pura posibilidad de hacer con él lo que se desea, ¿sí? A su vez, el niño es inferior. Sobre todo es inferior al varón adulto, que es lo único que importa. Contextualicemos esto. En la Grecia antigua no importa nadie más que el adulto, el varón adulto. La mujer no es tenida en cuenta más que para la reproducción y para quedarse en su casa, ¿sí? En lo que los griegos van a llamar el oikos. En los griegos hay una distinción importante entre el ágora, como el espacio de lo público, y el oikos, como el espacio de lo privado. La mujer y los niños tienen reservado ese lugar, el oico. El tema, lo único es que el niño, si es varón, algún día va a poder salir de ese espacio privado para poder pasar al espacio público, que es el ágora. La mujer no, va a quedar recluida a la casa, ¿sí? Y su papel es la mera reproducción, ¿sí? Entonces, el niño es un ser inferior y como ser inferior no tiene acceso, le decía hoy, a la filosofía. La filosofía es propia de la edad adulta, ¿sí? Una vez que han pasado por otros aprendizajes recién. Eso también nos ubica hoy, decir, bueno, los niños, una colega en la clase pasada decía, mi hijo, mi hija, pero no recuerdo, me pregunta qué es lo real. Es decir, los niños son filósofos naturales, ¿sí? Los niños tienen la curiosidad y la pregunta como algo natural. Lo que yo me pregunto ahora es, ¿qué pasa con estos niños que cuando son pequeños se preguntan constantemente, les mueve la curiosidad y cuando son adolescentes, podríamos decir, o cuando son adultos, esa pregunta como que va desapareciendo? ¿Qué pasa en el medio que dejamos de preguntarnos algunas cosas? ¿Sí? O todas quizás. No hay tiempo para la reflexión, pareciera ser. Como es un ser inferior, el niño también es un otro despreciado. Es decir, nadie tiene en cuenta la palabra del niño. El niño, hablo del niño en este caso porque era el varón el que importaba. Es decir, ¿quién le hace caso a esa palabra? La palabra del niño está al mismo nivel que la palabra de los borrachos. Es decir, ¿a qué le va a hacer caso? ¿No ves que está borracho? ¿Sí? ¿No ves que es un niño? ¿Está mintiendo? Siempre ponemos eso, o sea, no, está inventando, está mintiendo, eso en realidad no pasó. ¿Sí? No, la palabra del niño no tiene valor. Recién ahora podríamos pensar en Argentina, en lo que es derecho, como que el niño va cobrando derechos, pero hace un tiempo atrás, ¿sí? El niño no tenía ningún derecho, no tenía ningún valor su palabra, ¿sí? Eh, Además, el niño es un ser inferior y es despreciado, es inferior porque hoy, lo que decíamos hoy, necesita siempre un pedagogo, es decir, alguien que le vaya diciendo, marcando camino. Esto lo convierte en un despreciado porque no puede tomar decisiones por sí solo. Esto también lo convierte, dice, en un ser incoherente porque dice una cosa al niño y hace otra, ¿sí? Y aparte no puede estar quieto el niño, ¿no? Todo el tiempo está así como alborotado, ¿sí? Por eso es despreciado, ¿sí? Pero sobre todo, y decíamos esto es como lo que más le importa a Platón, es material de política. El niño importa en tanto y en cuanto pueda hacer de él un buen ciudadano adulto, ¿sí? Entonces, eso es lo importante del niño. La preocupación platónica viene en, vamos a pensar qué educación les vamos a dar a los niños para que el día de mañana logren ser ellos o logren ellos conformar esa polis. Esto lo va a llevar a Platón a pensar cómo tiene que ser la educación de uno de los estamentos. Porque en esta polis ideal, Platón piensa que existen tres grandes estamentos. El estamento de los campesinos,
sí, de los artesanos, los campesinos, aquellos que tienen el trabajo con la tierra, podríamos decir, aquellos que poseen, por así decirlo, la riqueza material, el estamento de... Eso no se van a educar. Es decir, los campesinos, los artesanos no se educan. No necesitan, va a decir Platón, para que si el trabajo de ellos viene con las manos, no necesitan educar. Luego está el estamento de los guerreros, de aquellos que van a defender la ciudad, pero no solo defender de invasiones, sino que van a ser los encargados de ir conquistando más tierra, ¿sí? Y después está el estamento de los gobernantes, que en la mirada platónica solo está permitido para los filósofos. ¿Sí? Los únicos que van a poder gobernar, según Platón, va a ser el rey filósofo. Para poder gobernar, este rey filósofo tiene que pasar por una educación muy estricta, y eso es lo que va a pensar Platón. ¿Quiénes se van a educar entonces? Los guerreros. ¿Sí? Los guerreros son los únicos que van a poder ser educados. ¿Sí? Y no me quiero extender mucho acá, pero más o menos como piensa Platón, dice, los gobernantes tienen que organizar fiestas para que los guerreros puedan encontrarse con las mujeres y puedan en este encuentro, ¿sí? Poder tener relaciones para poder reproducir. Una vez que estas mujeres tienen niños, estos niños van a ser sacados de sus madres, van a ser llevados a un lugar especial, donde van a haber personas que los van a criar, mujeres que van a estar aptas para poder criar a estos niños, y los guerreros no van a saber quién es su hijo, ¿sí? No, es decir, no van a decir, este es mi hijo, no. Todos los niños que se están criando y se están educando van a ser sus hijos, porque lo que están queriendo promover ahí es una idea de comunidad, una idea de defensa común. No voy a defender a mi hijo, a mi familia, voy a defender a los niños porque todos son los niños, todos son los hijos de la polis, de la comunidad. Y estos guerreros van a tener una educación introductoria, propedéutica, pero sobre todo se los va a educar en el cuerpo y en el alma. Recuerden, para Platón el hombre es cuerpo y alma, ¿sí? Entonces, la gimnasia para educar el cuerpo y la música para educar el alma, ¿sí? Después van a tener otras materias introductorias y llegados a la edad de 30 años, se van a elegir a los mejores guerreros para que recién ahí vayan teniendo acceso a la filosofía, ¿sí? Los otros van a seguir siendo guerreros, pero aquellos mejores que se van a seguir educando, que van a tener mucha matemática, porque para Platón la matemática era importante, porque era lo que permitía un cierto nivel de abstracción y para poder llegar a este mundo de las ideas, es decir, para poder conocer el mundo de las ideas, que recuerden que es el mundo inteligible, es decir, es algo que solo voy a poder captarlo desde la inteligencia, ¿sí? Eh, para eso necesito matemática, porque la matemática me permite abstraerme del objeto concreto, ¿sí? 10 años de matemática y ahí el acceso a la filosofía. ¿Sí? Bien, hasta acá, ¿dudas, preguntas? ¿O continuamos un poquito más? Ahora hacemos un salto en la historia, por eso si hay dudas, si no, seguimos. Saltamos un poco en la historia y nos vamos a la Edad Moderna. ¿Conocen esta imagen? Ya la habrán visto probablemente. Es una imagen de Frato, de Francisco Frato, ese es el nombre, el nombre artístico, podríamos decir, de Francisco Tonucci, el pedagogo italiano. Es una imagen de la década del 70. Bueno, no sé, ¿qué les sugiere la imagen? No quiero hablar sola. ¿La conocían? Que entra, buenos días, Buenas. entran a la fábrica cada niño con su individualidad y salen convertidos en serie. Bien, bien. Entra a la fábrica, dice la colega. Bien, es una fábrica, ¿no? No pensamos que es la escuela. Sí, bien. Gracias. ¿Alguna otra idea que les sugiera esta imagen? Y hay niños que han sido rechazados o abandonados, que no sirven para el sistema, porque están descartados. Bien, bien, acá donde dice residuos, fíjense, los niños descartados, aquellos que no sirven
o que no se adaptaron al sistema están siendo desechados. Bien, ¿sí? Fíjense cómo ingresa el material didáctico, ¿sí? En esta fábrica el material viene, se inserta en la cabeza de los niños, y cuando salen, como decía la colega, salen todos iguales, ¿sí? En serie, ¿sí? Esta diversidad, esta individualidad con la que ellos ingresaron es opacada en este proceso de fabricación, ¿sí? Fíjense que cuando salen dice carrera, bienestar, cultura, dignidad y poder, ¿sí? Y acá los, los, los que no se adaptaron a ese sistema. Esta imagen, que es la escuela como fábrica, ¿sí? O la máquina de educar en los textos más de los autores contemporáneos, eh, la vamos a asociar a la edad moderna, ¿sí? A este paso que se da entre lo que es el poder soberano al poder disciplinar, este paso que se da entre los siglos XVII y XVIII. Y para eso nos vamos a recuperar los conceptos del filósofo contemporáneo Michel Foucault. Es decir, Foucault no es un filósofo que haya vivido en la modernidad, sino es un filósofo contemporáneo que estudia lo que sucedió en este contexto moderno, ¿no? Bien. Fíjense acá, lo que pasa entre el siglo XVII y XVIII, hay un historiador, Philip Ariès, que dice, en realidad, previo a esto, es decir, toda la edad medieval, ¿sí? El principio de la edad moderna, no había un sentimiento hacia la infancia, es decir, no había como sí, es esto, ese sentimiento, este cuidado hacia el niño y la niña, ¿sí? Hacia los niños. ¿Sí? No había ese cuidado, porque no se tenían hijos, pero, y en muchos casos se morían los niños y no pasaba nada, no importa, se tenían nuevos niños. Observa Philip que en este paso, en estos siglos, aparece como este sentimiento de la infancia. ¿Pero por qué se observa? Porque se dan cuenta que hay una baja natalidad, es decir, se empiezan a tener menos niños, ¿sí? Y también hay una baja mortalidad, es decir, esos niños, que aparte que se tienen menos, se cuidan los que se tienen. Es decir, antes se morían los niños y había como una especie de infanticidio tolerado, ¿sí? No pasaba nada si se moría un niño, se volvían a tener otro. Ahora las familias, pareciera ser, dice Philip, que lo que hacen es cuidar a estos niños que tienen, ¿sí? Por eso habla de que aparece este sentimiento. Y en este cuidado hay una preocupación por los niños y se empieza a pensar en la educación de los niños. En este sentido, va a aparecer el Estado y va a decir, no se preocupen familias, de la educación de los niños nos encargamos nosotros, el Estado. Y surgen en estos siglos, en este pasaje, surgen lo que se van a llamar las instituciones disciplinarias, o podríamos pensar las instituciones de encierro. ¿Cuál es la primera institución de encierro que va a surgir en este paso entre el siglo XVII y el XVIII? Es la cárcel, ¿sí? Y la cárcel surge porque se pasa, Michel Foucault, en su libro Vigilar y Castigar, el libro de Michel Foucault, comienza relatando un castigo del 1800, un castigo público. Es decir, toda la Edad Media, principios de la moderna, los castigos eran públicos. Y es lo que se denomina el espectáculo o el teatro del castigo, ¿sí? ¿Por qué el espectáculo? Porque el pueblo se reunía a ver este castigo. Cuenta o relata el castigo que recibe un hombre por haber matado a su padre, ¿sí? Entonces, más o menos, el relato dice, frente a la catedral, ¿sí? De una catedral en la catedral de París, ¿sí? Este hombre o el desgraciado, dice, es arrastrado por una carreta en donde lleva en su mano el cuchillo ardiendo con el que mató a su padre, ¿sí? Llegado justo enfrente de la plaza,
hay 4 caballos, que cada uno en los extremos o en las extremidades de este hombre, y lo que van a hacer estos caballos, previamente a que estén los caballos, lo que se le hacía era tirar aceite hirviendo sobre el cuerpo de esta persona, ¿sí? Y con estos 4 caballos, lo que hacían los caballos era tirar cada uno para su lado para desmembrar el cuerpo del asesino, ¿sí? Y eso era un espectáculo. En este pasaje de siglo, ¿sí? Lo que se pasa en realidad es, se deja de lado el teatro del castigo para pasar a una economía del castigo. ¿Por qué economía? Porque este teatro del castigo demanda de mucha fuerza, demanda de muchos elementos para poder castigar a esta persona, ¿sí? Pero sobre todo este castigo lo que demuestra es el absolutismo o el poder que tiene el rey, el monarca, para decidir sobre la vida de los súbditos, en este caso sobre la muerte, porque el monarca tiene poder sobre la muerte y puede en algún caso dejarte vivir, pero el lema del monarca es hacer morir o dejar vivir. Y si te deja vivir, el monarca lo único que está haciendo con eso es reafirmar su absolutismo, su poder. Bueno, te perdono la vida. Cuando se pasa a la economía del castigo, ¿sí? Se necesitan economizar fuerzas y por eso se crea esta institución de encierro, la cárcel. ¿Y por qué decimos que se disminuyen o se economizan las fuerzas? En realidad porque en la cárcel se necesita solamente alguien que vigile los cuerpos, ¿sí? Y esta cárcel va a tomar el sistema panóptico, que es una idea que presenta Jeremy Bentham. Y el panóptico es una estructura arquitectónica en donde en el medio es una estructura circular, donde en el medio hay una torre de control, ¿sí? Una torre de vigilancia, donde hay un sujeto que va a vigilar constantemente el cuerpo de otros sujetos, ¿sí? Entonces, en esto, como es en círculo, ¿sí? Hay alguien que observa a todos. La mirada no está puesta, o el foco no está puesto en el que observa, sino porque puede que el vigilante ni siquiera esté observando, sino lo que se hace foco es en la idea de que los que están siendo vigilados interiorizan la idea de que están siendo vigilados, así es, ¿sí? Es decir, no importa si me vigilan, lo importante es que yo creo que me están vigilando, ¿sí? Entonces hay una idea de vigilancia permanente. Capaz que el que vigila toma mate, en esa época no tomaba mate, pero está tomando mate, está tomándose una siestita, pero no importa, lo que importa es que yo creo que me están vigilando. Esta estructura se traslada a otras instituciones de encierro que van a surgir en esta época, como por ejemplo la escuela, la fábrica y los psiquiátricos, ¿sí? Con la misma idea o estructura arquitectónica como la del panóptico, ¿sí? Es decir, en las escuelas también se reproduce esta idea de estar siendo vigilado. Porque lo que interesa acá, sobre todo cuando aparece este nuevo poder, que ya no es el poder soberano, el del rey que controla un territorio y que decide sobre la muerte de los súbditos, sino aparece un poder disciplinar. ¿Qué significa esto en la mirada de Michel Foucault? Que el poder no lo tiene una sola persona, no es algo que alguien lo pueda tener y se pueda pasar como el poder de un rey a otro rey, ¿sí? Sino que el poder está por todos lados, dice Foucault. El poder está diseminado, el poder es algo que circula. Esa es la idea, dice Foucault, que tenemos que tener el poder. No buscar el centro del poder, sino ver los micropoderes, es decir, ver cómo el poder se ejerce en las pequeñas relaciones, cómo el poder se da en la familia, por ejemplo, dice Foucault. No pensemos el poder allá como algo jerárquico, pensemos el poder como algo que circula en estas relaciones, ¿sí? En la familia, cómo se da el poder en las parejas, cómo se da el poder en la relación padre e hijo, cómo se da el poder en esta relación de hermanos, ¿sí? En la escuela, cómo se da el poder entre docente-alumno, entre colegas, entre directivos y docentes. Bueno, eso es lo que hay que pensar, dice Foucault. Es decir, el poder está en todos lados,
En algún momento lo ejercemos al poder y en algún momento lo padecemos. Lo importante es que el poder tiene que circular constantemente, ¿sí? En este contexto, la infancia se va formando, en esta escuela como institución de encierro. Es decir, la infancia va a ingresar a esta escuela, ¿sí?, que es la única que tiene la autoridad para encerrarlos, ¿sí? Los obliga a estar ahí y encima los obliga a estar encerrados, ¿sí?, dentro de un tiempo determinado. Los niños que aprenden en esta escuela, aprenden que hay un horario para cada cosa, aprenden que hay espacios, hay un espacio para el estudio, hay un espacio para el descanso, hay un espacio para, ¿sí? Recordarán, por ejemplo, los que tengan mi edad, los más jóvenes ya no, cuando íbamos a la primaria había un espacio teníamos la salita de música, ¿sí? Bueno, ahora tenemos, por ejemplo, la sala de informática, la sala el laboratorio, por ejemplo, ¿sí? Hay espacio para cada cosa. No puedo hacer todo en cualquier lugar. Tengo tiempos determinados y espacios determinados. Y los dispositivos de control o del poder me van a marcar cuándo es un tiempo para estudio, cuándo es un tiempo para descanso. Y si no entendí cuándo es el tiempo para el estudio, me lo van a remarcar. Por ejemplo, en las escuelas que funcionan con el timbre del recreo, ¿qué sucede? Trabajo en una escuela secundaria y toca el timbre del recreo. Obvio que eso entendemos todo, tenemos que salir al descanso. Ahora, el regreso a las actividades áulicas es el que por ahí no se entiende, ¿sí? Entonces toca el timbre de finalización del recreo y si no se entendió que tenemos que volver al aula, porque siempre por ahí quedamos conversando, no solo los chicos, digo, los docentes también, quedamos conversando, ¿qué hacen? Nos vuelven a tocar el timbre. Es decir, a ver si entendieron que se terminó el tiempo de recreo, ¿sí? Vuelve a aparecer el control sobre los cuerpos. Reitero esto porque el control no se ejerce sobre el territorio, se ejerce sobre el cuerpo, porque lo que se está buscando es generar sujetos dóciles, sumisos, normalizados. Acá lo que preocupa es seguir una norma, ¿sí? Por eso es que veíamos en esta imagen anterior, donde todos salen iguales, es decir, todos se han adaptado a la norma. Y si no se adaptan a la norma, hay una sanción, porque también eso es otro dispositivo de control, la sanción normalizadora, ¿sí? En la mirada de Foucault existen tres grandes dispositivos que podríamos aplicarlo a la escuela. Uno es la vigilancia permanente, y esa vigilancia a su vez es jerárquica, es decir, hay una vigilancia de los docentes hacia los estudiantes, pero el docente también está siendo vigilado. Podríamos pensar que al docente lo vigila el preceptor, lo vigila el coordinador de área, lo vigila, no sé, el vicedirector, pero a su vez el vicedirector también está siendo vigilado por el director, por el rector, y el rector también está siendo vigilado por el supervisor, por eso es jerárquica. En este sentido, todos somos ovejas de algún pastor, ¿sí? Todo el tiempo nos vigilan, y vigilan nuestros cuerpos, ¿sí? Otro de los dispositivos va a ser justamente la sanción normalizadora, y el otro dispositivo va a ser el examen. El examen también es un dispositivo de control. ¿Qué permite el examen? Permite clasificar, permite individualizar, es decir, quiénes son, por ejemplo, los estudiantes 10, quiénes son los estudiantes más o menos, y quiénes, no, con esto no hay caso con esto, ¿no? Este alumno, esta alumna es así. ¿Sí? Eso me permite el examen. Y díganme si esos discursos no circulan en las escuelas. Cuando uno ingresa a un aula nueva, dice, bueno, mira, acá tenés fulanito, fulanito, son alumnos 10. Aquellos no, son irrecuperables. Esos discursos, cuando uno habla en esos términos, está usando un parámetro, que es el parámetro del examen. ¿Sí? Después vamos a ver si realmente el examen me sirve como parámetro para justamente pensar cómo es el fulanito, ¿sí? En esta institución tiene que haber un modelo de docente que se ajuste a este tipo de institución de encierro. Y ese modelo es el docente pastor. Esta idea de
pastor es una idea que va a estar tomada del hebreo, ¿sí? Aquel que, como aparece en la Biblia, aquel que va a llevar a sus ovejas, a su rebaño, que sea dónde los lleva. En la Biblia aparece que este pastor en realidad lleva hacia la salvación, es decir, le va llevando a sus ovejas hacia lo que él considera que es mejor. Lo mismo pasa con el docente pastor. El docente pastor, por eso esta imagen, es aquel que va a guiar, esa es la palabra, guía a sus estudiantes hacia lo que la sociedad en ese momento está necesitando, hacia este modelo de sujeto, normado, sumiso, ¿sí? Los va guiando. Entonces, ¿qué aprenden los estudiantes? Que si no hay un docente que guíe, yo no sé qué hacer. Es decir, solo nosotros no podemos aprender si no hay un docente que nos marca el camino a seguir. ¿Qué vamos a hacer si no nos dicen? ¿Qué vamos a hacer si no nos explican? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer si no nos enseñan? ¿Sí? Y ahí fíjense cómo este docente se sostiene sobre sus estudiantes. ¿Sí? Hasta acá, ¿vamos? Me estoy arrepintiendo de haber estudiado la docencia. No, pero ya te vamos a tener una mirada más esperanzada. Bueno, eso espero. Bien, bueno, seguimos. Vuelvo a aclarar esto, parezco redundante, pero estas dos miradas, la de Platón y Foucault, van a entender a la infancia como etapa de la vida. Fíjense que Platón nos daba las características de la infancia, esa infancia como algo que no tiene, por eso es despreciado, por eso es inferior, y esa infancia con esas características es la que se introduce en esta institución de encierro. Para eso necesita el docente que los vaya moldeando, ¿sí? Esta infancia como material amorfo necesita de esta guía del docente que vaya marcándole camino para que puedan ser estos ciudadanos que en esta época se estaba necesitando, ¿sí? Esta infancia, una vez que sale, se va a insertar en otra institución de encierro que van a ser las fábricas. Es decir, Foucault dice, durante el transcurso de nuestras vidas nosotros pasamos por instituciones de encierro, la escuela, la fábrica, eventualmente por la cárcel o el psiquiátrico, ¿no? Pero por estas dos instituciones no vamos a dejar de pasar, por la fábrica y por la escuela, en esta época, ¿no? Y lo que se observa en estas instituciones es que hay como un discurso análogo, es decir, el mismo discurso, el mismo lenguaje circula en todas las instituciones. Por eso que una vez que los niños terminen su paso por la escuela, cuando se insertan en la fábrica, no tienen nada nuevo que aprender en el sentido de decir que saben que hay un tiempo de entrada, que se respeta y que para entrar hay que fichar, hay que marcar esa entrada. Hay un tiempo para el trabajo, hay un tiempo de descanso, hay un espacio para el trabajo, hay un espacio para el descanso. O sea, va a haber alguien que constantemente va a estar controlando, vigilando el trabajo que están haciendo. Se parecen bastante estas dos instituciones, ¿sí? Y en el caso de que no se cumpla con la norma que la institución establece, van a recibir la sanción determinada, ¿sí? Bien, acá lo último que recalco es esta idea de el docente en Platón y el docente en Foucault es el de guiar, ¿sí? Guía. Ahora nos saltamos un poquito, nos vamos a la edad contemporánea, ¿sí? Y la edad contemporánea la vamos a mirar o la vamos a reflexionar desde el filósofo Rancière. No sé si conocen, igual ustedes no tienen el texto de Rancière, ¿sí? Yo les dejé ahí dos textos importantes. Uno es un libro de Walter Cohen. Yo les decía, Walter Cohen es un filósofo argentino que vive en Brasil, es un referente de la filosofía de la educación, pero sobre todo de la filosofía para niños, o la filosofía con niños en realidad. Por eso ese texto hace esta relación entre estos filósofos y la infancia. De ese texto de Cohen ustedes tienen 3 capítulos. El capítulo 1, que es el que habla de Platón, el capítulo 2, que habla del contexto moderno, desde la mirada de Foucault, y el capítulo 6, que habla de Rancière, ¿sí? Este filósofo Rancière, Charles Rancière, es un filósofo francés. Lo que vamos a analizar acá es su libro, en realidad, solamente el capítulo 1 de su libro,
El maestro ignorante. ¿Sí? Eso, el capítulo 1 está como lectura complementaria. ¿Sí? Si ustedes necesitan, le vamos a compartir a Flavia para que suba ese capítulo 1 para que ustedes lo puedan leer. Pero el texto de Cohen explica muy bien todo esto. ¿Sí? Entonces hicimos esta discriminación de textos para no abrumarlos con tanto texto. Este capítulo 1, Rancière lo que hace, en realidad en todo su libro, lo que hace Rancière es traer la historia de un docente francés del 1800 que es Joseph Jacotov. Joseph Jacotov es un profesor de literatura francesa. Por problemas políticos es exiliado y consigue asilo en los Países Bajos. ¿Sí? Va a los Países Bajos y consigue un puesto a medio sueldo en una universidad para trabajar de profesor, ¿no? Y comienza como buen profesor tradicional, educado en este contexto, estamos hablando del 1800, a dar sus clases. ¿Cómo son las clases de un profesor tradicional? Clases magistrales. ¿Sí? Entonces, todo el tiempo lo que hace es explicar. El tema es que se encuentra con un gran problema y con un elemento muy importante en todo acto pedagógico, que es en la comunicación. ¿Por qué? Porque él hablaba francés y sus estudiantes hablaban flamenco. ¿Sí? Entonces hay un problema de comunicación, gran problema para la docencia, ¿no? ¿Cómo hago para enseñar cuando no manejo el idioma? ¿Sí? Sin embargo, Jacotov, como buen profesor, no se iba a poner a estudiar el idioma ¿sí? Sigue dando clases explicadoras, porque las clases de Jacotov eran explicadoras, y observaba como una especie de cierto entusiasmo, podríamos decir, en sus estudiantes. Es decir, sus estudiantes lo miraban atentamente. No sabemos si porque querían aprender o porque no entendían nada, digamos. Pero él observaba como que había una cierta disposición a entender lo que él decía, ¿no? Para suerte de Jacotov o de los estudiantes, no sabemos, aparece un libro de historia, el Telémaco, que está escrito en francés con su traducción en el holandés. Ese libro, ¿sí? Aprovecha Jacotov ese libro y les acerca a sus estudiantes el libro a través de un intérprete y les da una consigna, que lean el libro hasta la mitad, que una vez que lleguen a la mitad del libro, escriban como un resumen, o una síntesis podríamos decir, una síntesis de lo que entendieron del libro, pero que lo escriban en francés, porque él no manejaba el otro idioma. ¿Sí? Obviamente que Jacotov se esperaba cualquier cosa de esto. ¿Sí? Es decir, bueno, van a escribir, imagínense nosotros escribiendo en un idioma que no manejamos. Si nos cuesta conjugar verbos en el español, imagínense lo que es conjugar verbos en otro idioma que no sabemos. ¿Sí? Entonces se esperó cualquier cosa, se esperó leer locuras. ¿Sí? Para sorpresa de Jacotov, en realidad los escritos no eran tan incoherentes. ¿Sí? Eran escritos bastante coherentes en relación al nivel de lenguaje que tenían estos estudiantes en ese idioma. ¿Sí? Esta situación, esta experiencia que vive Jacotov, lo hace repensar, o le hace repensar, su modo de enseñar. Entonces ahí es como que le hace el clic, digamos. El docente tradicional entendía que la única manera de enseñar era explicando. La explicación es la base de toda enseñanza. Si no hay explicación, no hay aprendizaje, decía Jacotov. ¿Sí? Sin embargo, con esta experiencia, él se da cuenta de que no hubo o no me dio explicación. Los estudiantes solo se encontraron con el texto en un idioma que no es su lengua materna, solo se encontraron con el texto e hicieron un trabajo personal para poder entenderlo y después elaborar la tarea que él les había pedido. Entonces él dice, no siempre es necesaria la explicación. Por eso aparece ahí lo que es la crítica a la explicación. Y dice Rancière, acá vamos a lo que dice Rancière. Rancière dice, la explicación es el arte de la distancia.
la distancia entre la materia a enseñar y el sujeto a aprender. Entonces la explicación lo que hace en teoría es reducir esa distancia. Pero muchas veces la explicación lo que hace es ampliar la distancia. Y a veces la explicación ni siquiera logra explicar lo que pretende explicar. Es decir, muchas veces la explicación, primero que la explicación es arbitraria, porque cuando uno explica solo una parte de, no explica todo. Porque en esta explicación, o lo que nosotros vamos a llamar la transposición didáctica, lo que hacemos es una bajada de lo que queremos enseñar. Y ahí me da como la autoridad de la explicación. ¿Quién la tiene? Solamente el docente. Desde la mirada del docente, esto es lo que yo te voy a explicar. Y lo otro queda fuera. ¿Sí? Y a veces la explicación necesita de otra explicación. Eso es lo que vamos a llamar la explicación de la explicación. Porque a veces la explicación no es clara, entonces necesito otra explicación más. Y a veces esa otra explicación tampoco es suficiente, necesito otra explicación. Y así vamos en una cadena hacia el infinito, la explicación de la explicación de la explicación. ¿Sí? Esta experiencia lo lleva a Jacob a pensar que previamente la explicación lo que hace es generar una relación asimétrica entre docentes y estudiantes. Porque hay una idea que ya aparecía acá, ¿sí? En donde fíjense cómo alguien va escribiendo en los niños que son una tabula rasa, son una hoja en blanco, ¿sí? Esa es la concepción de educando que aparece en la antigüedad, se recupera en la modernidad o se afianza en la modernidad, como el niño, como alguien que no trae nada, como una hoja en blanco, que la educación o la escuela va a ir escribiendo, ¿sí? Eso, para escribir esto o ir completando esta hoja en blanco, se necesita de la explicación. Porque si no le explico, ¿cómo va a saber hacer? No sabe, porque no trae nada, no tiene nada para. ¿Sí? Entonces, Jacob se da cuenta que si uno deja a alguien libre, por así decirlo, si uno motiva a alguien, ¿sí? Ese alguien puede aprender. Por eso dice Jacob, lo que tenemos que pensar, perdón, dice Rancière, esto es lo que presenta Rancière, lo que tenemos que pensar es que hay dos voluntades en donde una voluntad motiva a la otra. En este caso podríamos decir la voluntad del docente motivando a las otras voluntades para que puedan aprender. Y hay dos inteligencias también. En el contexto antiguo y moderno, las inteligencias son desiguales. Hay una inteligencia superior y hay una inteligencia inferior, lo que genera esta relación asimétrica, ¿no? En esta mirada hay que pensar una inteligencia en igualdad. Es decir, el punto de partida es la igualdad de las inteligencias. Hay una inteligencia que sabe más y una que sabe menos. De hecho, por eso Rancière es el maestro Jacob es el maestro ignorante. Porque hay algo que él no sabe y pone a disposición de sus estudiantes y juntos van aprendiendo. ¿Sí? Ellos también, porque, a ver, ellos también aprenden y ellos también enseñan a su docente. Hay una idea de que ellos tienen algo que me puede servir a mí, ¿sí? No es que no saben nada. Si confío en ellos, si los dejo en libertad, pueden aprender por sí solos, ¿sí? Esto nos sitúa en otra perspectiva diferente a este docente pastor, ¿sí? Ya no es el docente pastor, o sea, Jacob en sus inicios era como un pastor que iba marcando camino. Pero luego de esta experiencia, Jacob se posiciona en el papel de maestro emancipador. ¿Y quién es el maestro emancipador? Es aquel que confía en sus estudiantes, es decir, deposita en ellos la confianza y les hace saber de que ellos pueden, ¿sí? Que no es necesario que haya un docente marcando camino para que ellos puedan aprender, ¿sí? El docente emancipador es un docente que deja en libertad, es un docente que permite que existan otros modos de aprender, permite que se
expresen o que den a conocer otras miradas. El docente pastor no. Por ejemplo, cuando vamos a resolver un problema de matemática, el docente pastor nos va a decir, bueno, a ver, resolvamos este problema aplicando tal propiedad. ¿Sí? El docente emancipador nos va a decir, vamos a resolver el problema. Y no importa qué propiedad apliques, resolvamos el problema. ¿Sí? Puedo hacerlo de cualquier manera. El tema está en poder resolverlo. ¿Sí? Un docente pastor no nos permitiría o no nos daría esa libertad. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Sí, sí. Bien. Esta última imagen, nos queda algo más, ya enseguida terminamos. Esta última imagen, fíjense que nos pone en otro verbo. El docente pastor guía, o su función es guiar, y el docente emancipador no guía. Fíjense acá esta imagen, van juntos, acompaña. ¿Sí? El docente emancipador va al lado, ¿sí? Porque sabe cuál es el punto de partida, pero no sabe cuál es el punto de llegada. ¿Sí? Como no sabe, acompaña en el camino. ¿Sí? Bueno, vamos a hacerlo juntos, ¿sí? Porque es un aprender junto con él. ¿Sí? No sé dónde vamos a llegar. ¿Sí? Podemos ir por cualquier lado, porque cuando lo hacemos juntos podemos llegar lejos, ¿sí? No sé a dónde, pero vamos a llegar juntos. En cambio, el docente pastor ya sabe de antemano cuál es el camino y vamos a llegar hasta donde él está marcando, cuando uno va a un lugar de viaje y contrata un guía, ¿sí? El guía me va marcando este lugar, vamos a visitar estos lugares y sabe dónde vamos a ir, ya está determinado cuál es el camino. En el maestro emancipador, el camino no está determinado. ¿Sí? El camino es un andar constante, el camino es una experiencia. ¿Sí? Bien, esto es lo último. Ahí está. Dejo de compartir y termino enseguida con esto. Ahí voy, ahí está. Bien, ¿cómo estamos hasta acá? Hablé mucho. ¿Qué piensan? ¿Muchos de estos discursos sobre infancia aún circulan? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles aún tenemos o escuchamos en nuestras instituciones? Bueno, de hecho nosotros somos medio pastores. Sí, eso iba a decir, Diana, que a mí lo que circula en realidad es el docente pastor, al estilo Jesús. Yo porque soy atea, pero la verdad que vamos con eso. Sí. Sigue ese docente. Y lo más difícil por ahí de ser emancipador es que uno, como uno ya sabe justamente a dónde quiere llegar, le resulta difícil dejar que el alumno actúe solo y que ni sabe a dónde va a llegar o cómo va a llegar, o sea, es como natural que le sale a uno el tratar de guiar. Bien. Para eso fuimos formados, digamos. Claro, sí, hay una formación de ir marcando todo el tiempo el camino, ¿no? Y esta idea de explicación, para nosotros, siempre me río porque cuando presento Rancière estoy explicando, o sea que hay como una contradicción, ¿no? Entonces, presentamos la no explicación explicando. Sí, está como interiorizado esto, pero también hay aspectos en donde somos acompañantes, vamos acompañando, ¿sí? Hay aspectos en donde aprendemos juntos, ¿sí? Con los estudiantes. Vamos, no sé, armamos una feria de ciencia y a veces las ferias de ciencia, me pasa a mí, ellos dicen, vamos a hacer tal tema, profe. Y por ahí no es el tema que uno maneja, pero dice, bueno, sí, dale, vamos, aprendemos juntos, investigamos juntos sobre esta temática, ¿sí? Me ha pasado participar de olimpiadas de filosofía en donde vas aprendiendo con ellos porque hay textos que uno no los lee, autores muy nuevos que uno no los conoce, entonces es un aprender con ellos, ¿sí? Pero también es ponernos en esta mirada, decir, no lo sé todo y vamos juntos, ¿sí? Pero también es confiar en el otro, es una voluntad, como dice Rancière, que confía en que la otra voluntad lo va a poder hacer. Está en la confianza que yo puedo dar, porque esto cambia la perspectiva, ¿sí?
la perspectiva del docente pastor, que si bien es cierto, somos en muchos sentidos docentes explicadores, la perspectiva del docente pastor es que ya sabe de antemano qué sujeto quiere formar, ¿sí? Ya sabe cuál es el destino, digamos. En la educación moderna había un ideal de sujeto y a ese sujeto había que llegar. Entonces, no se reconocía el potencial o, en términos más contemporáneos, la novedad, lo nuevo que ese sujeto traía y que podía aportar a la educación para poder cambiarla, porque en realidad no había nada nuevo. Yo te tenía que guiar para que vos seas eso que estoy esperando que seas. En esta mirada más contemporánea, y voy a introducir acá un concepto que aparece en el otro texto que ustedes van a leer, que es hospitalidad. En esta mirada de la hospitalidad, la educación para la hospitalidad, es decir, la educación para el poder acoger a este otro, que no soy yo, que es distinto, por eso veíamos en esta escuela fábrica, no hay una hospitalidad, no hay un recibir a la diferencia, ¿sí? Lo que hay es, te abro las puertas de la institución, ¿sí? Pero te adaptás a lo que yo te estoy diciendo, porque si vos seguís con tu diversidad, quedás afuera de esto. Entonces, en esta escuela para la hospitalidad, lo que yo hago es recibir lo nuevo que los estudiantes traen, eso novedoso, esa diferencia, eso que potencia, por así decirlo, a la educación. Lo recibo, pero no trato de ocultar eso que recibo, sino lo que hago justamente es potenciar esa diversidad y cuidar de esa diversidad, ¿sí? Entonces, en esta educación para la hospitalidad aparecen tres grandes verbos. El verbo que es bienvenir, es decir, yo recibo a ese otro que no soy yo y que no es como yo, ¿sí? Porque no lo va a hacer. Porque si yo tengo la idea, como en la educación moderna, de que qué sujeto quiero formar un sujeto que yo deseo. Entonces el otro es como yo, porque va a ser como yo quiero que sea. El otro no. Este otro, si yo me posiciono en esta mirada hospitalaria, el otro es un totalmente otro. ¿Qué quiere decir? Que es completamente diferente, ¿sí? Que le decíamos en la clase pasada, no lo voy a poder conocer nunca, porque hay algo diferente y hay algo que él trae para esta educación. Algo que trae va a ayudar a transformar la educación, si lo dejo ser, ¿sí? Entonces, primero bienvenir y después cuidar. ¿Y qué voy a cuidar de esos otros? Esa novedad que trae, ¿sí? Eso que es inesperado, ¿sí? Entonces, dicen los filósofos, en educación el encuentro es como un encuentro entre extranjeros, como el encuentro que se dio entre Jacob y sus estudiantes. Son dos extranjeros que no se conocen, pero que la educación es la posibilidad de ir conociéndose. Lo único que une a estos extranjeros es la pregunta de cómo te llamas, de dónde venís o cómo querés que te llame, ¿sí? En este desconocimiento. Y en este cómo querés que te llame, que es una pregunta que no hacemos, digo, pensando hoy hablábamos de la ESI y pensando en este contexto, en muchos estudiantes que están transitando este proceso de cambio de identidad, ¿sí? Nunca le preguntamos cómo querés que te llame. Entonces tomamos la lista y sos fulanito de tal, ¿sí? No, pero no quiero que seas fulanito de tal, quiero que me llames de esta manera, ¿sí? No es una pregunta que circule en las aulas, ¿sí? ¿Cómo querés que te llame? ¿Sí? Entonces, este encuentro entre extranjeros, en este encuentro hay que cuidar lo nuevo que cada uno de ellos trae, ¿sí? Eso diferente, eso distinto, ¿sí? Y no tratar de igualarlo, ¿sí? Una vez que cuido, lo que hago es acompañar. Es como cuando llegan las visitas en mi casa, ¿sí? Recibo a ese que llega, lo cuido, es decir, estoy pendiente de qué necesita, ¿sí? Y lo acompaño, no es que lo dejo solo y le digo, anda a conocer tal lugar solo, no, vamos acompañando en el camino, ¿sí? Bien, hasta acá, ¿dudas? ¿Preguntas? No. Bueno, me alegro.
Eso puede ser que no se entendió nada o que se entendió, digamos. Solamente lo último y después algunas aclaraciones que me pidió el profe Julio. Esta última mirada de Rancière y del otro texto que ustedes tienen, yo les decía, tienen 2 textos para leer. Si bien van a encontrar varios, porque lo que hice es dividir los capítulos, tienen el texto de Cohen por un lado, donde encontramos, ya les dije, Platón, Foucault y Rancière, y hay un texto de Javier Freixia, también filósofo argentino, todos filósofos argentinos en esta parte, que nos va a hablar de esto, de la educación para la hospitalidad, de este encuentro con un otro. ¿Sí? La clase pasada les anticipé esto del encuentro con el otro. Y estas miradas nos permiten pensar a la infancia en un sentido más amplio, lo que les había dicho al principio. Las otras miradas nos dejan afuera, nosotros no podemos ser infantes, pero esta, en este repensar, quiere decir en este encuentro con un otro, y en este encuentro como experiencia, porque acá vamos a recuperar la palabra experiencia, como hay un filósofo español que dice, la experiencia es eso que me pasa. Simple el concepto, ¿no? ¿Y qué significa eso que me pasa? Eso tiene que ver con algo externo, algo que no está en mí. Para que la experiencia me pase, tengo que abrirme a eso. ¿Sí? De hecho, la palabra experiencia, el ex de la experience, porque experience vendría a ser como viaje, como pasaje, el ex refiere a algo externo. ¿Sí? Para que la experiencia me pase, tiene que haber un encuentro con algo otro que no está en mí. Ese encuentro puede ser con un otro o puede ser con un objeto, como puede ser un libro. El libro también puede ser experiencia. Entonces, eso que me pasa quiere decir que me abro a eso otro, ¿sí? Salgo de mi mismidad para un encuentro con un otro y en ese abrirme algo me pasa. Es decir, la experiencia no le pasa a cualquiera, me pasa a mí. El lugar donde la experiencia sucede es en mí, es en mi cuerpo. Y cuando la experiencia pasa, deja una huella, deja una marca. Después de una experiencia yo ya no soy igual, no soy la misma, algo en mí cambió. ¿Sí? Entonces, poder pensar este encuentro con un otro como una experiencia. ¿Sí? Y ahora recuperando el concepto de infancia como un concepto filosófico y recuperando el concepto de infancia que ustedes, de filosofía que ustedes trabajaron con el profe Julio, poder pensar este encuentro con la filosofía y la educación como una verdadera experiencia. Y en este sentido, podemos ser infantes nosotros, porque el ser infante, como decíamos, la pregunta es algo muy característico del niño, ¿sí? Pero podemos nosotros devenir infante cuando tenemos experiencia de infancia en el sentido de cuando queremos volver a pensar las cosas de un modo distinto. Porque el infante es aquel que no piensa todo, no sabe todo, no habla todo, ahí está el concepto de infancia. Entonces, en esta relación con el lenguaje, que ahora que es bueno que por ahí lo puedan pensar ustedes, cómo el niño se relaciona con el lenguaje, ¿sí? Cómo intenta darse a entender por más que no maneje, ¿sí? Los usos que hace de la palabra para poder entender. Es una relación muy linda la que el niño hace. Y no habla todo, no habla como nosotros decimos, habla bien, así no se dice, no voló, se dice no vuela. En realidad, si el término es volar, el verbo es volar, es no voló. ¿Sí? Entonces, en este esfuerzo cognitivo que el niño hace para poder explicarse, es un niño que no habla todo. Entonces, la invitación como infantes nosotros es poder volver a pensar las cosas como la pensaría, o volver a primero mirar las cosas con ojos de niño. Y en esto volver a pensarlas y volver a hablarlas. ¿Sí? En este sentido puedo ser infante. Así es, ver el mundo con ojos de niño. ¿Sí? Bien, ahora, hasta acá estaríamos. Primero paso a compartir lo que me pidió el profe Julio, que me dijo que les aclare cuáles son, ahí les comparto, los textos obligatorios. Me dijo, esperen que me está abriendo WhatsApp. Él me dijo, les dejé muchos textos, pero estos son los obligatorios. Ahí vamos.
ese, y uno más. Bien, ahí le dejé en el chat. Estos son los textos obligatorios de lo que el profe Julio dio, esa ficha de cátedra que elaboraba por él, el texto de Problemática Filosófica de Adolfo Carpio, la pregunta por la problemática filosófica van a encontrar lo que él estuvo trabajando, esta distinción entre ser y ente, ¿sí? Entre filosofía y ciencia, la pregunta por la cosa de Martin Heidegger, el texto de Bertoloni Tursi, que fue el que trabajó la última clase el sábado pasado, especialmente dice la referencia a lo que es Platón. Bertoloni Tursi hace un recorrido histórico por la filosofía, bueno, ahí quiere que se centre en lo que es Platón, el banquete de Platón que había sugerido él, y el deseo según Deleuze, y faltó ahí un texto más, que es pensar la composición de Spinoza. ¿Sí? Bien, esos son los textos obligatorios de lo que el profe Julio dio. ¿Sí? Yo ya les compartí los míos, ¿sí? Que están, yo solamente les compartí los textos obligatorios. Si necesitan los textos complementarios, ¿sí? Me avisan que los vamos a subir. ¿Sí? Para poder cerrar esto van a tener un foro, ¿sí? En donde la propuesta es pensar estos discursos que circulan sobre la infancia y poder relacionarlo con alguno de los autores. ¿Sí? ¿Qué discursos escuchamos en las instituciones, en la calle, en las familias, sobre lo que es la infancia y cómo esto se relaciona con algunos de los textos o los autores que trabajamos? Ese va a ser nuestro foro. ¿Sí? Bien. No sé si alguien quiere compartir algo. Maricel, te consulto. Sí, Flavia. ¿Me estarías enviando entonces esa consigna? Yo te envío esa consigna para que vos puedas... y la publico. Así es, sí. Si bien va a salir con un nombre, recuerden que es la consigna de Maricel. ¿Estamos de acuerdo? Digo, para todos. Así queda publicado en el módulo correspondiente. Gracias. No. Bueno, si no tienen duda, preguntas, ¿no? Bueno, para mí ha sido un placer estar con ustedes. ¿Sí? Hablé mucho yo, sí, me hubiera gustado escucharlas. Pero bueno, la clase que viene van a tener con el profe Alejandro, ¿sí? Y sería la última clase de nuestro módulo. Y bueno, les deseo un buen fin de año, ¿sí? Ya queda poquito, así que el último esfuerzo. ¿Y la propuesta del trabajo final lo van a hacer en conjunto? Sí, el trabajo final va a ser en conjunto, ya lo vamos a estar publicando la semana que viene con el profe Alejandro, ¿sí? Una vez que tengan todas las miradas, el trabajo final ya le compartimos. Va a ser ahí estamos definiendo bien, pero básicamente va a ser que ustedes puedan pensar una problemática educativa, ¿sí? Y que puedan analizar esa problemática educativa a partir de dos filósofos de los trabajados. ¿Sí? De lo trabajado por los tres docentes, ¿no? Entonces, esa es la propuesta. Lo que estamos definiendo es si la vamos a pedir en modo audio o que presenten el escrito. Ese se está definiendo. ¿Sí? Nos interesaría por ahí que sea en modo audio para que ustedes puedan presentar su escrito. ¿Qué vamos a evaluar de eso? Esta articulación que ustedes puedan hacer entre una problemática en educación, que cualquiera, digo, ustedes tienen muchas problemáticas, hoy Flavia nos traía algunas problemáticas al principio, que puedan pensar alguna, y sobre todo en esta capacidad de relacionar o articular con la filosofía o con los autores, ¿no? Y sobre todo lo que sea consistencia conceptual, es decir, que ustedes... La idea no es que copien y peguen lo que dicen los autores, la idea es que puedan hacer este trabajo de articulación entre la postura del autor y la explicación o la relación que ustedes pueden hacer con esto que el autor dice y cómo se presenta esto en la educación, ¿no? Esa es la propuesta. Sí, igualmente el profe Alejandro ya va a terminar de definir bien los últimos ítems que nos quedan. Perfecto. Entonces va a ser una actividad individual. Buena pregunta esa. Bueno, déjenme pensarla, déjennos pensarla, la verdad es que ahí no definimos eso.
porque he visto que en el módulo 1 hemos hecho actividad individual y luego han trabajado también en forma colaborativa, por eso... Claro, estaría bueno por ahí. eso queda a criterio de ustedes, pero Bueno. Me lo van a consultar y yo ya estoy tratando de... Pensando en los términos finales y estimados que esta actualización estaríamos terminándola no más tardar el 15 de diciembre. Bien. O sea, digo para que ustedes vayan completando las actividades que deben del foro 2 y 3, que algunos deben trabajo final o alguna cuestión ahí que los anticipe, digamos, para ir terminando eso y esto luego, ¿no? Así que, en cuanto a las actividades, muy bien. Sí, Flavia, nosotros ya te estaríamos pasando en el transcurso de la semana el trabajo final, para que lo puedas publicar, entonces el profe Alejandro termina de sí, eso se encarga desde la administración del CG, sí. Pero está bueno que ya tengan anticipado la tarea, que como verán no ha sido tan compleja y de formación, ¿no? Así que, y después quedará, les digo a los cursantes, una instancia final como integradora, pero no sé, no haga esa cara, Tania. Va a ser una propuesta más bien de intercambio, ¿eh? De intercambio. No, se está planteando algo de que cada uno de los cursantes vaya hacia sus experiencias personales a lo que le ha resultado la actualización, en cuanto modificó, creció, dificultades, fortalezas y demás. Algo mucho más desde el hacer, digamos. Claro, qué bueno. Qué Eso bueno sí, para pensarlo. Eso sí, porque si no estamos muy a fin de año. No, y lo comprendemos, por eso todos estamos en este camino de fin de año. No. Por eso digo, para que, sí, cansado y múltiples estudios que están haciendo además de dar clases. Claro. Sí, porque esta carrera demanda eso, ¿no? La actualización permanente y además las tareas también que cumplir. Así que atentos a eso, chicos, no se preocupen. Tranqui. Teniendo en cuenta las emociones, Flavia. Atento a todo eso. A la carga emocional. Sí. Maricel, sí, que... a mí me gustaría comentarte que estaría bueno el poder hacer algo así como grupal o sí, con colegas. Sí, generalmente lo solemos plantear así. Interesante, así que estaría bueno. Lo solemos plantear así, la verdad es que estuvimos hablando y ese detalle no acordamos, ¿viste? Pero generalmente lo hacemos grupal, porque compartimos con vos esta idea, el intercambio y el pensar una problemática junto también nos aúna a decir, bueno, no es una problemática que la vivo solo yo, es una problemática que la vivimos, ¿sí? Que la compartimos, como hoy decíamos con Flavia, esto del tema del cierre de carrera. Digo, puede ser cualquier problemática, pero pensarla juntos nos amplía la mirada, decir, mira, yo no lo había pensado desde este sentido, yo no lo había pensado desde este otro sentido. Pero bueno, ahí tendría que consultar con los otros colegas, pero creo que sí, que va a ser así grupal, porque siempre la solemos pensar así, porque consideramos que la filosofía es algo que se da con otros. ¿Sí? Más allá de que hay una instancia de reflexión personal, se enriquece en este encuentro con el otro. Y también quería comentarte algo, y bueno, a los demás colegas también. Hoy cuando hablabas de la cuestión de los niños, de mirar el mundo, que yo puse ahí, mirar el mundo con ojos de niño, acá en donde vivo hay un artista que ahora en diciembre presenta su obra de pintura, de dibujo y pintura, que habla de eso, de mirar el mundo con ojos de niño. Y ese trabajo yo lo llevé al aula este año en Ciencias Sociales y su didáctica, y trabajamos no solo la obra, digamos, de esta artista, sino también otras en el arte de la fotografía, y hicimos una dinámica que les impactó bastante a los estudiantes y a las estudiantes, que fue, primero, en esto de la distancia, que hoy hablabas vos de cómo uno mira en la explicación y demás, yo les hice hacer el ejercicio de subirse arriba de los bancos y ver la cuestión de la perspectiva, ¿no? Yo estaba parada y ellos estaban por arriba todos, ¿no?
Y bueno, expliqué algo mientras ellos estaban en esa ubicación. Y después les hice correr todo, los hice sentar en el piso, todos chinitos, y yo les explicaba otro contenido desde ese lugar. Entonces, el poder mirar desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo, ¿no? Hicimos la cuestión de la mirada porque trabajamos la fotografía y este autor que la plantea desde, él se bajaba, o sea, no sacaba la foto desde la altura, sino que sacaba la foto a la altura de los niños. Todas las fotos que sacaba, las sacaba a la altura de los peques. Entonces eso era lo interesante, digamos. Hicimos un trabajo en ese sentido para abordar la imagen en las ciencias sociales, cómo trabajar la fotografía, por ejemplo, en ciencias sociales, y les impactó muchísimo, ¿no? Esto de las perspectivas de la mirada, esto de mirar el mundo con ojos de niño, y bueno, y la obra también de esta artista de acá de Cerrito, que ahora en diciembre la presenta, que es maravillosa. Así que bueno, quería comentar eso, porque lo puse ahí a la frase porque la trabajé, digamos, y les significó muchísimo, las movilizó bastante. Qué lindo, gracias Soledad por esa experiencia, qué linda experiencia, ¿no? Sí. Pensaba esto, no solo el mirar con ojos de niños, sino pienso por ahí cuando ingreso, yo trabajo en una institución que tiene los 3 niveles, ¿no? Ingreso y veo los frisos, y los frisos siempre están arriba, y el niño tiene que hacer este esfuerzo para poder mirar, ¿sí? Entonces no estamos a la altura de los niños, eso me encantó esto, decir, esto de poder sacar la foto a la altura de los niños, ¿no? ¿Cuántas cosas están y ellos pobres todo el tiempo con este esfuerzo para poder ver las cosas? ¿Sí? Gracias, Soledad, por la experiencia, muy lindo. Acá dice la compañera, aparte de ver otras miradas, siempre habilitan otras formas de pensar. Supongo que hace referencia al trabajo ahí la compañera. Sí, esa es la propuesta, así que probablemente sea así, pero déjenme consultar. Y Aida dice, hoy es el Día Mundial contra el Abuso Infantil. Ah, bien, gracias por el dato, Aida. Sí. Bien, bueno. Si no tenemos más, los dejo descansar, ¿sí? Descansar un poquito el cuerpo, sé que siguen trabajando después, así que bueno, que tengan una hermosa jornada, fue un placer compartir estos encuentros con ustedes, y bueno, nos estaremos viendo en alguna otra oportunidad, como tiene el trabajo docente, esto de poder encontrarnos siempre, ¿sí? Quizás en algún momento yo participe de algún un curso que ustedes dicten, así que nos estamos viendo. No, y esto de agradecer a Maricel, y ustedes han notado este intercambio interprovincial que estamos dando en esta actualización, ¿no? Esto de empezar a conectarnos con otras realidades fuera de la provincia de Entre Ríos, que me parece magnífico. Sumamente enriquecedor. Sí, esto de Entre Ríos y Corrientes, sí. El litoral acá presente, me parece que... Qué bueno, qué bueno. Sí, Vamos ahí. Vamos ahí. Así que Maricel, ha sido un placer y bueno, estaremos atentas a alguna duda y demás. Ustedes sí, estamos nosotros ahí disponibles a través del aula, así que lo que necesiten. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por permitirme acá hablar, compartir algo de lo que sé, lo poquito que yo sé, así que bueno, un placer. Gracias. Buen fin de. Buen Nos fin de. vemos. Chao. Chao. Y cursantes, tenemos un recreo entonces hasta las 10:30, así que tiene un tiempo más prolongado, 40 minutos, y a las 10:30 estaremos de regreso con el módulo que corresponde a la doctora Evelyn Schneider. Gracias.